Estoy con la taza, el vaso térmico de INI. Miren lo que es este vaso. Espectacular. Aparte, si compras el vaso ahí, cada vez que vas a tomar café, te hacen un descuento, un 10%. Después vamos a profundizar en INI Panadería y Café, donde desayuno todos los días, hace meses, están los diarios, se arma un clima familiar, buenos precios y alta calidad. Entonces, estuve conversando con Ariel, que es profesor y abogado, sobre su caso hace 3 días, 2 días de esto, y ahora vamos a escuchar el testimonio y lo que está pasando con otra falsa denuncia, en este caso en el ámbito educativo. Ahí vamos entonces. Buenas tardes, estamos para Venga lo que venga, una vez más en Exteriores, en algún bar de Rosario, con el profesor Ariel, también es abogado. Y antes de la primera parte de lo que vamos a conversar, tiene que ver con el resonado caso, por lo menos para algunos, porque no salió en medios masivos, de Sebastián de Cailet, que tuve la oportunidad de conocerlo a través de un meet de Crianza Sana Argentina como psicólogo. También conozco a quien fuera su esposa, he hablado varias veces antes y sabía de que estaban en conflicto. Le hice una derivación a un profesional, colega, a una colega que fue mi abogada, a Paula Tomasini, creo que la vio. Después no supe más nada. Y cuando veo en las noticias de Alberto Furfari, que es un periodista de prensa, de tribunales, dice que había un papá que se había eliminado y que nada, se había autoeliminado, y al principio no caía quién era hasta que me di cuenta. Y dije, no era mi paciente, lo había conocido, habíamos tomado café y corroboré que fuera él. Y bueno, y después me enteré que había un grupo de personas que lo habían conocido a través del kayak, que sos uno de ellos. Y, y siempre lo que cuento es que hubo, los últimos sucesos fueron 2 pedidos de revinculación en el EUTS, el Equipo Único de Trabajo Social de Tribunales, 11 y 18 de diciembre, donde la madre lo lleva a su hijo eh, y no logra verlo. Uno de esos 2 días era el cumpleaños de Sebastián. Ya venían hace tiempo en conflicto. Viene la feria, que para mí no tendría que existir. Creo que el 24 de febrero o alguna fecha similar se pegó un tiro, dejó notas, y el juez Antelo pregunta como 2 días después cómo iba la revinculación. Dicho toda esta larga introducción, quiero que me comentes lo que tengas para decir, cómo lo conociste a él, qué recuerdos y qué reflexión también como abogado, lo que vos quieras. Buenos días, gracias por esta oportunidad. Eh, Nos conocimos con un grupo de kayakistas en el río hace unos 3 años aproximadamente. Bueno, muchos recurrimos al río porque nos gusta la naturaleza, para cambiar un poco la onda, para sentirnos mejor. Y todos ahí volcamos lo que nos pasa. Y bueno, Sebastián fue desde un principio muy sincero con su historia. Me preguntaba a mí algunas cuestiones técnicas como abogado. Yo no había visto el expediente en ese momento, así que le hacía recomendaciones genéricas. Pero bueno, él sufrió durante los años que estuvimos compartiendo en el río, él sufrió todo ese tiempo de la incomunicación con su hijo, o sea, la posibilidad de no verlo, una provisión de acercamiento. Con exclusión de hogar, ¿no? Sí, atroz fue. Sí, el hogar era de él, pero bueno, él había sufrido lo que llamamos falsas denuncias. O sea, en realidad son denuncias que los elementos son falsos. Son denuncias, cada denuncia es una denuncia, a ver, aclaremos eso.
uno va a hacer una denuncia y dice, Alejandro me golpeó acá, ¿entendés? Es una denuncia. Lo que es falso es lo que estoy diciendo yo. ¿Se entiende? Entonces, Un falso testimonio vendría a ser. claro, claro. No hay elementos ciertos y tampoco hay pruebas. Ese es el tema. Lo hemos hablado con un juez de Santa Fe, que vos tenés el placer de haber conversado muchas veces. Yo no sé, Vanegas. Ah, Vanegas lo vi. A Vanegas has conversado con Vanegas. No he conversado aún, si vos tenés el contacto después me lo pasás. Sí, yo personalmente he conversado, bueno, intercambiamos mensajes, me asesora en muchas cuestiones, porque bueno, ya no es más juez él en realidad. No, lo escucho mucho y el último día que lo escuché estuvo con Pablo Suárez de Lima, un colega excelente profesional, hablando del caso de Prandi con Prandi. Sí, yo también. Y el pedido de nulidad de juicio. Conocí el tema de Prandi, también hay elementos muy oscuros, cómo se cambia, o sea, los jueces deben tener una sana crítica para analizar. Bueno, yo creo que no la tienen. Y vos como psicólogo me comprendés cómo a veces se cambian, hacen un giro tremendo determinados testimonios de los denunciantes. Y el problema de la justicia y de esta ideología que están planteando, y esta alienación parental, que es el resultado, o sea, esto de que a los niños los confunde de tal manera que no quieren ver al padre, influenciados obviamente por... También hay casos de alienantes padres y las damnificadas son madres. La mayoría son... Es al revés, la mayoría. Es al revés. Sí, en la estadística y a la vez en colegas psiquiatras, en este caso, y una psicóloga de Francia, comentan que hay muchos casos de hombres alienantes. Que alienan. Claro, pero vos me estás hablando de otro país. Sí, igual... Yo te hablo de lo que he trabajado yo. Lo que vos conocés yo tengo más de 20 años de abogado y conociendo el foro de familia. Entonces, en Argentina tenemos el elemento... Claro, porque vos fíjate que en el tema de Prandi, y lo habló tu colega Suárez Lima, el tema de Prandi, y mismo el día que está Suárez Lima en la TV, fíjate que la periodista que está ahí dice, no, porque la prueba del testimonio, está hablando de Prandi, o sea, eso, o sea, es la denuncia de Prandi, no es una prueba, o sea, volvemos a lo mismo, yo puedo decir, Alejandro me pegó antes de estar acá adelante del micrófono. Bueno, ¿cómo lo pruebo? O sea, una cosa es una denuncia, otra cosa es la prueba. Entonces, la orfandad probatoria en la cual se manejan con mucha supuesta celeridad, o sea, mal dicha, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Hay celeridad cuando se puede imponerle una medida de restricción al padre. Ahora, no hay celeridad para reflotar el vínculo, como le pasó a mi amigo Sebastián. Sí, y Sebastián, como te digo, Sebastián no pudo aguantar, o sea, yo lo conocí en el Río durante 3 años, él trabajaba, aparte de su trabajo principal, él también hizo cursos de plomería y sabía hacer de todo, y él trabajaba un montón de horas para no estar sumido en su depresión de lo que le pasaba de no ver a su hijo. Y me acuerdo que una vez le pedí un favor le digo, ¿podés ir a trabajar a la casa de tal persona? Ya mismo voy, me dijo. Ya mismo voy, fue, y se quedó con el dueño de casa, se quedó tomando y almorzando con ellos porque... Sí, a mí también con una cosa que me pasó me dio una mano, me hizo una conexión. Era un tipo tan buena onda que le caía bien a todo el mundo, o sea, bueno, vos sos psicólogo, vos te das cuenta cuando una persona tiene algún rasgo de agresividad o podés entender de alguna manera, sin ir a un trabajo pericial, porque, a ver, las pericias también hay un tema con las pericias de cómo se hacen, y lo dice Suárez Lima, tu colega. Sí. Pero bueno, yo lo conocí a Sebastián y te puedo decir que él estaba profundamente sumido en su más absoluta depresión por no ver a su hijo. Yo soy padre también y te puedo asegurar que, a ver, tu hijo es lo más preciado. Es lo más preciado que tenés y fraudulentamente, alterando testimonio, alterando voluntades, logran separarte de tu hijo y estás desesperado, te arruinan la vida.
te arruina la vida. Las falsas denuncias te arruinan la vida. Y bueno, vos sabés que no es el único caso de un suicidio por este tema. No, no es el único. Uno muy resonante fue en Bariloche, un muchacho muy joven. Entrevisté a la mamá. Bueno, es un muchachito muy joven, Muñoz. ¿te acordás? Sí, 18 años. Exacto, porque una, no sé, supuesta ex amiga, perdón, ex amiga no. Mi pregunta es, sí, post esto que pasó, a la persona que lo denunció falsamente, ¿se le puede iniciar una causa post-mortem de Sebastián o no? Bueno, ¿cómo querés que te responda? ¿Con la teoría o con con la teoría? Con la teoría, si, con la teoría. Si alguien puede ir, ya él obviamente no lo haría, a denunciar a la persona que hizo la falsa denuncia, las obstrucciones de vínculos, incluso el sistema... Pasa que es que hay un expediente abierto que es de familia. Claro. Y tramita en la justicia de familia. Sí. Entonces, todo lo que haga un juez tiene principio de legalidad. Ese es en un principio. Entonces, es muy difícil porque ahí tendrías que demostrar la falsedad de un hecho. ¿Y quién lo va a hacer? Ese es el tema. O sea, a ver, se está pidiendo que se endurezca la pena por las falsas denuncias, pero ya hay una pena. El tema es menor y nadie le da importancia en los hechos, nadie le da importancia. Yo cuando hablé con el juez me dijo, por un tema que yo le consulté personal, me dijo, vas a perder tiempo y dinero. Con el juez Vanegas. Con Vanegas, exacto. Ahora que no es más juez, aclaremos eso, que no es más juez. Igual, acá como yo estoy de acuerdo con lo que dice un abogado, Fernando Castiñeiras, que habló mucho, dice, se están ustedes entreteniendo con el tema de la falsa denuncia y van a poner energía a eso cuando lo que hay que derribar es la perspectiva de género en la justicia, el acuerdo de Belén do Pará, y es ahí donde hay que apuntar los cañones a la igualdad ante la ley, a que él dice siempre las desvinculaciones son automáticas, las revinculaciones tardan años. Claro, bueno, estamos hablando de la celeridad que te decía antes. La celeridad está de un lado solo. Y el sesgo ideológico en la justicia. Claro, vale, pero a lo que yo quiero ir es que... Todo bien que se aumenten las penas y demás, pero bueno, vos no resuelve el problema de fondo. Claro, yo muchas veces en eso discrepo con un montón de colegas con respecto al endurecimiento de penas. Yo creo que se olvidan los principios del derecho. Se olvida que el derecho es una herramienta que se trabaja con el criterio de la buena fe. Y se olvidó la buena fe. Ese es el tema. O se olvida la imparcialidad del juez. ¿Entendés? Porque los poderes del Estado tienen que ser imparciales e independientes. Y todo el tiempo en la profesión vemos cómo el poder político se mezcla y deja que no exista la independencia, que no existe realmente. Bueno, en el libro que presenté el otro día, que se llama La institución del género, la negación del sexo como negocio rentable, está muy emparentado todo lo que decís por cómo se infiltró la política. Claro. A través de poderes transnacionales y agendas externas en todas las instituciones, entre ellas la justicia. Claro, porque cuando estás hablando de género, y género es como que apunta a uno solo. No, género apunta a que te autopercibís como lo que quieras. Bueno, está bien, pero me refiero al supuesto género... Violencia de género del hombre a la mujer. Claro, violencia de género, claro. ¿Cuál es la violencia de género que siempre... Mira, recién... A eso voy. ¿Y a dónde está la igualdad de la ley entonces? Claro, recién me subí en un Uber para venir acá y resulta que estaba la conductora y su madre. Entonces yo les conté que era psicólogo, veníamos haciendo chistes y en un momento le digo, qué bien que manejas bien, le digo. A Yelén creo que se llama la conductora de Uber. Me dice, sí, varios me dicen que manejo mejor que los hombres. Yo le digo, mira, para mí la conducción no tiene género y la violencia tampoco. Y la mujer, la mamá me dice, muy bien dicho, las mujeres a veces somos más violentas que los hombres. Sí. Entonces, en ese sentido, el género... Y lo que vos decías antes respecto a intimar, a la celeridad y todo eso, lo que pasó con Prandi, que bueno, fue muy mal defendido también,
ahora el nuevo abogado que pide la nulidad expresa por qué. Nada, son muchas cosas las que estamos hablando, pero creo que Sí. va quedando claro. Y Son uno, muchas y profundas, pero el tema es, como lo hablo con el ex juez, aclaremos de vuelta, es ex juez, por eso habla con nosotros y nos puede asesorar, digamos. Cuando vos querés investigar cuestiones que rozan lo delictual, porque si estamos hablando de violencia, es un delito. No es una, digamos, una sanción administrativa, estamos hablando de un delito que puede tener una privación de la libertad. Bueno, ahí se tiene que hacer hincapié en la sana crítica, en analizar los hechos y las pruebas. Esa es la cuestión, no es tan complicado, es más simple de lo que parece. El tema es que lo han hecho complicado claro, cambiando los principios del derecho, cambiando la carga de la prueba. O sea, ¿cómo hace un hombre para demostrar que no hizo lo que no hizo? Que no hizo lo que en realidad no hizo. bueno, a eso vamos con la prueba. Liliana Hendel, psicóloga y periodista en Canal 13, ella dice que en estos casos sí, que está bien invertir la carga de la prueba, que es el hombre el que tiene que demostrar que no hizo lo que no hizo. Una aberración total, jurídica, que salió a la luz mucho con el caso del médico Guisoni. Cuando Tomás, claro, el de Loma de Zamora, zona sur de Gran Buenos Aires. No sé si yo lo ubico bien por las zonas, porque soy de Buenos Aires. Bueno, sí, es ahí. Cuando Tomás que salieron los dos hijos. Los dos hijos salieron a decir ahora públicamente. Hubo una que nunca acompañó a su madre, Andrea Vázquez, en toda esta movida, por eso Andrea Vázquez lo denuncia también a él, al hijo mayor, y a Pablo Gisoni, que es el padre, sí, abusando de los otros dos, de Ignacio, que es el más chico, y de Tomás. De los otros más chicos, sí. Pasan los años. Ahora son mayores. Claro, y el más pequeño todavía no, creo que tiene 16. Bueno, y Tomás se arrepiente al ver al hermano, al empezar a reflexionar, al salir de la órbita de la mamá, ponerse de novio con una chica, con una joven que tenía una familia con un buen funcionamiento entre sus miembros, claro, y sus vínculos, y empieza a ver algo raro, y ahí toma dimensión, se da cuenta y termina diciendo nada de lo que yo dije fue cierto, pero esta Hendel ya lo habían crucificado literalmente en la calle y en los medios durante años a Gisoni, a Pablo, a su hijo. Sí, al médico, claro. Entonces la inversión de la carga de la prueba es terrible. Sí, es atroz. Porque como decíamos recién, Ale, o sea, todos caminamos por la vida y somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Claro, la presunción de inocencia. Claro, eso, o sea, es un artículo fundamental de la Constitución Nacional y de todos los pactos internacionales sobre derechos humanos. Entonces, o sea, si vos tergiversás los principios del derecho, bueno, estamos en un problema. Incluso en los mandamientos del abogado de Couture, porque muchas veces se mezcla entre que el juez y los abogados, yo leo en todos los grupos, porque pertenezco a un montón de grupos de ONGs y asociaciones en todo el país, y muchas veces dicen, no, porque los abogados... Bueno, vamos a aclarar una cosa. El juez tiene la obligación de encontrar la verdad, de encontrar. Y después, cada persona tiene derecho a un abogado, a ser defendido por un abogado, todas las personas. A ver, hay abogados que ya saben cómo viene la cuestión y algunos ensucian la cancha, otros lo que quieren es una sentencia justa en realidad, lo más ajustada a derecho posible para su cliente. Hay que entender eso, pero a quien tenemos que exigirle que descubra la verdad es al juez. Es al juez. Al Poder Judicial. El fiscal acusa. Porque el fiscal acusa. El fiscal acusa. El fiscal te va a matar, te va a tirar a matar, hablándolo mal y pronto. Vos te tenés que defender. Claro, y vos tenés un defensor particular o un defensor que te da el Estado, que tiene la obligación de dártelo. Si vos no te lo podés costear, te la tiene que dar el Estado, que es el defensor. Qué buena pregunta. El defensor que te da el Estado, ¿las defensas que hace son tan eficaces como alguien privado que sea eficaz? Sí. ¿Son buenos? Sí, claro que sí. Sí. Son, a ver, somos profesionales. Entonces, tenemos nuestro juramento y vamos a trabajar en lo posible por hacer nuestro trabajo lo más profesional posible. Y además yo tuve en la facultad profesores que eran defensores públicos y eran extraordinarios. Igualmente, si fuiste formado oficialmente y tuviste que hacer el curso de ley Micaela, que
está incluido toda la perspectiva de género, pero estoy hablando de perspectiva de género de la ESI, de la autopercepción. Ya tenés un poco la cabeza, si lo creíste todo eso, infiltrada por un sesgo, porque desde la oficialidad, porque te lo imponen. ¿Me explico lo que dije? Sí, lo entiendo perfectamente. Yo la estudié cuando me formé como profesor en los últimos, hace menos 10 años. O sea, yo me recibí hace más de 20 en la UBA de abogado, pero en los últimos 10 hice el profesorado, tuve la ESI, y bueno, fue muy divertido. Algunas cuestiones que hicimos trabajos prácticos en grupo. Entonces, bueno, estábamos en pandemia, estábamos complicados, entonces nos dividíamos los trabajos, nos dividíamos en el grupo y bueno, muchas veces me decían, Boga, jaja, tal cosa, te pasaste con esto, Boga, te pasaste de abogado, porque ellos, mis compañeros eran profes, ¿no? O sea, estábamos yendo para ser profes en varias disciplinas, porque podemos dar ciencias sociales, de varias materias, y a veces me cargaban un poco y sin embargo nos sacábamos 9 y 10 y estábamos bastante bien, pero digo, en el sentido ese de no caer en el sesgo, como dijiste, Claro, como bien claro. dijiste vos. Yo lo resistí, digamos. Bien. A eso me refiero. Muy bien, muy bien. Tenemos pocos minutos para que comentes lo tuyo. Bueno. Pocos minutos me refiero no más de 9 minutos. Bueno, está bien. Se puede decir mucho, así que sí, haz el esfuerzo vamos a tratar de por sintetizar y que ni yo ni vos nos vayamos por las ramas. Seguro. Bueno, esto mismo que estamos hablando de las falsas denuncias está ocurriendo en el, o sea, siempre se hace hincapié en el Poder Judicial. Bueno, también el Poder Ejecutivo. Los ministerios y las dependencias públicas también están cayendo en esto de iniciar sumarios e imponer sanciones con elementos falsos. O sea, no son falsas denuncias, son actuaciones administrativas fraudulentas. Eso es lo que quiero aclarar. Yo mismo tengo he recibido una sanción de cesantía por 5 años, más 2 años que tuve de desplazamiento. ¿Sin goce de sueldo? Sin goce, sí. Perdés todos los derechos, perdés obra social, perdés todo, sin una sola prueba. Sin una pericia. Es más, los peritos los llevé yo, por mi parte. Llevé a 2 psicólogos, a mi psicólogo personal, a una psicóloga que conozco y también a un psiquiatra de un hospital público. Y bueno, el psiquiatra del hospital público, bueno, se reía de la acusación y decía, absurdo. Y el sumariante le dijo, sí, nosotros nos damos cuenta que esto no ocurrió, que esto no fue como dice acá. He estado en escuelas por temas de violencia y no hemos podido salir. O sea, escuelas sitiadas por violencia por parte de padres y alumnos. Y bueno, yo tuve una sanción donde me acusaron de violencia justamente. ¿Y cuáles serían los actos violentos que cometiste, supuestamente? Supuestamente, lo que decía ahí era que yo había golpeado en la mano a un alumno porque se había confundido en el pizarrón adelante de todos. O sea, en el pizarrón. Y entre todo el curso, tendría que haber 30 testimonios. Bueno, un nene decía, aparentemente, porque no eran testimonios certificados. O sea, vos ves escrito que dice que un niño que no sabes ni quién es, porque obviamente ¿Pero quién presenta la denuncia? No hay denuncia. ¿Pero quién presenta el trámite administrativo, la actuación administrativa? A ver, hay directores que no saben, pero son tremendos en su desconocimiento de las normas, de los protocolos, de la Guía de Orientación Nacional. Vos la conocés, la Guía de Orientación Nacional, que es la recomendación que se hizo hace más de 10 años, que después se derivan los protocolos y en normas provinciales, de cómo actuar en ciertos casos de violencia, tú sabes. Y que se dice el gabinete, en algunas provincias se dice la intervención del gabinete, acá se dice el socioeducativo. Bueno, no existió nada. O sea, la directora, literalmente te lo explico, escribió algunas cosas que no están certificadas,
Después el ministerio la cita a la directora, o sea, y todo esto por detrás mío. Yo me enteré 3 meses después, ya estaba yo desplazado. O sea, 3 meses después, cuando me llega la notificación de desplazamiento, yo no había visto el expediente durante 3 meses, y antes de que yo vea el expediente ya habían tomado declaración a la directora. Entonces estamos hablando del caso Prandi. O sea, la misma directora que hace las actuaciones va y después declara. A ver, o sea, está diciendo, vuelve a decir lo mismo. Y dijo que este profe, o sea, yo había, entre las barbaridades que dijo que yo le había pegado coscorrones en la cabeza a los niños, que no estaba en ninguna afirmación. Sí, no estaba, ni siquiera estaba escrito. Son los dichos de ella. O sea, pero ni siquiera estaba en la palabra supuesta de ese niño que no sé quién es, que dijo que le pegué en la mano. Bueno, ahora decía coscorrón en la cabeza, como elemento nuevo, claro, pero lo dijo ella encima. ¿Cuánto tiempo va de sanción hasta ahora? Hace pocos meses. Ah. Sí, es mi primer año. ¿Cómo lo pensás revertir? ¿Se puede revertir? ¿Qué estás pensando hacer para revertir? Vamos a ver, pero el tema es lo que te cuento esto. Y la directora en esa aclaración dice, bueno, este profe tuvo problemas similares, o sea, bueno, de violencia, en la escuela técnica. En una escuela técnica, en una escuela que yo había trabajado durante ese año, donde más había trabajado. O sea, ella se ocupó de mirar dónde yo había trabajado para inventar eso, y entre comillas, entre paréntesis decía, por comentarios de pasillo. Ah, comentarios. Claro, entonces, ¿el sumariante qué hace? ¿Sabes qué hace, Ale? Le manda una nota al director de esa escuela y le pregunta, dígame el desempeño de este profe. ¿Y qué respondió? 2 carillas, excelente de mí. O sea, una excelente referencia, o sea, el lenguaje adecuado, no tuvo problemas con nadie, papá. Entonces, cuando yo veo eso, la cito a la directora y le digo, directora, dígame, ¿en qué parte de sus atribuciones como directora, en una investigación de un profe determinado, que encima no nos conocíamos, ¿sabes, Ale? No me conocía. Ni siquiera me conocía, ni siquiera me citó para avisarme que había habido algún problema, porque yo había ido solamente 4 clases como reemplazante a esa institución. Bueno, cuando le digo, dígame, ¿en qué parte del reglamento de sus atribuciones y funciones como directora sobre su escuela usted tiene que inventar, porque al final era un invento, o sea, usted va a hablar, pero, o sea, ¿por qué usted va a inventar de un tema por comentario de pasillo de otra escuela que está desmentido a Foja 4041? Por eso le digo que es un invento, porque ya estaba desmentido. ¿Qué contestó? Dijo que había sido una declaración desafortunada, lo admito. Eso dijo la directora. Y siguió el sumario y sosteniéndolo, el coscorrón, todo eso. A ver, no. Nadie lo pudo sostener. O sea, ella al decir fue declaración desafortunada, ¿qué hace el sumariante en su dictamen? No hace nada, Alejandro. No comenta de eso. ¿Y el sumariante que me juzgó dijo... El sumariante es del ministerio. Sí, es un abogado del ministerio, es un colega. El sumariante, ¿sabes qué dice? Dice, el profesor en las audiencias con adultos no se supo hacer entender. Entonces, se entiende que en los menores infringe temor, miedo. Sí. Y después dijo que mi psicólogo personal había dicho que yo era un tipo intenso. Entonces yo era intenso. O sea, vos fíjate una cosa, ¿te acordás de la película Volver al Futuro? Tenemos que redondear, ¿eh? ¿Te acordás de la película Volver al Futuro? Sí. Donde decía el doctor M. Brown en el año 55, decía, hay un problema en el futuro cuando decía, viste, que era todo pesado. Marty McFly decía, ¡ay, qué pesado! Dice, hay un problema con la fuerza de gravedad. Bueno, ¿vos te acordás que en la década del 80 se decía, ¡ay, qué pesado este profe! ¡Qué pesado mi papá! Sí. Bueno, en los 90, como decíamos, qué denso. Qué denso mi papá. Ahora que se dice intenso. Entonces, esos elementos se utilizan ahora para dejar sin trabajo a una persona por 5 años. La intensidad, pero juzgada por un empleado del ministerio. Sí, Ni siquiera una pericia. Ni siquiera una pericia. Ahora vamos a seguirlo en otro momento. Sí, cuando quieras. No hay ningún problema, yo no tengo nada que ocultar. No. Tengo todo para decir en contra de los desaguisados jurídicos que comete también el Poder Ejecutivo, no solamente el Poder Judicial. Germán, muchas gracias y vamos a seguir al tanto de esto y además, más allá del caso personal, volverte a entrevistar para aclarar cuestiones jurídicas. Así que gracias por la valentía de estar en Venga lo que venga hablando de tu caso, de Sebastián. Muchas gracias. Gracias a vos.